Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Bianco, ¿cómo va? Mariano Martín y el equipo de Pablo Isanore los saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, son días realmente muy intensos en términos políticos. El gobierno nacional se propone permanentemente movilizarnos, movernos la agenda de un lado hacia otro, abrir amenazas para distintos sectores y demás. Y en el mientras tanto tenemos una oposición que estamos tratando de asistir a un ordenamiento. Para muchos, un ordenamiento que todavía no llega, un ordenamiento que está siempre en expectativa, pero por eso nos parecía también importante arrancar por ese lado. Esta semana vimos una movilización importante por el Día del Trabajador, a la que no solo asistió el gobernador, sino que la Central Obrera le cedió un espacio muy importante a su espacio, al movimiento Derecho al Futuro. ¿Cómo decodifican ustedes desde la provincia de Buenos Aires esa señal de las centrales obreras? No, mira, nosotros venimos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires todo este tiempo, obviamente, y como corresponde a todo gobierno, digo yo, pero seguro a un gobierno peronista, venimos trabajando, dialogando con todos los sindicatos, obviamente los sindicatos, fundamentalmente los sindicatos estatales, con los que tenemos un vínculo directo, ¿no? Porque bueno, con quienes negociamos paritarias, condiciones de trabajo, etcétera, pero también con el conjunto de los sindicatos, de los gremios de trabajadores del sector privado, porque obviamente nuestro gobierno de la provincia de Buenos Aires apoya la producción, apoya el trabajo, apoya la generación de empleo genuino, etcétera, y estamos viviendo momentos en donde, bueno, no se crea empleo privado en la Argentina. Se han reducido los puestos de trabajo en este tiempo en más de 250.000. O sea que todo el tiempo hay preocupaciones de los gremios y nosotros a través de nuestros ministros, de nuestros funcionarios, tenemos un contacto muy directo y muy fluido en materia de gestión, pero también un contacto directo del gobernador en términos políticos con las tres centrales. Ese día yo estuve presente en esa reunión y no era solamente que fue una reunión con la CGT, fue en la casa de la CGT, en la sede de la CGT Azopardo, claro. Pero también estaban representantes de las otras centrales sindicales, la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma. Así que fue con todas las centrales sindicales, se hizo un repaso de la situación en materia de empleo, en materia de producción, con mucha preocupación, realmente con mucha preocupación por la situación, por la caída de los salarios, etcétera, y también un compromiso muy fuerte de las centrales sindicales de seguir apoyando al gobernador Kicillof, al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que ese fue el tono y el sentido de la reunión. Bianco, ¿y ese apoyo que ustedes perciben tiene que ver estrictamente con la gestión o asumen que además hay una mirada más electoral de parte de los gremios, tanto para las elecciones que se avecinan como para las de 2027? Mira, las dos cosas, digo yo. Es un apoyo a la gestión porque todos observan que a diferencia de lo que hace el gobierno nacional, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires se está haciendo un esfuerzo muy, muy grande, como te decía antes, por favorecer la producción nacional, el trabajo de los argentinos, mantener a través de paritarias libres el poder adquisitivo de los salarios, y todos nos reconocen ese esfuerzo en un momento muy, muy complejo que estamos teniendo en la Argentina, y a partir de ese reconocimiento también es un apoyo de carácter político al gobernador, a sus ministros, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a nuestro movimiento político, al movimiento Derecho al Futuro. Me parece que son las dos cosas al mismo tiempo, pero que no dejan de estar vinculadas, obviamente, porque eso no es un apoyo, me animo a decir, porque les cae más simpático a una persona que otra. Me parece que el apoyo tiene que ver con las cuestiones materiales que ven en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el tono de la gestión, la defensa, como decíamos anteriormente, de los derechos de los trabajadores, la defensa de la producción nacional. Me parece que esa es la clave. Estamos hablando con Carlos Bianco, el ministro de Gobierno bonaerense, y acá tenemos un graph que puso nuestro equipo diciendo no se crea empleo privado en la Argentina, es como una de las frases destacadas. Y me vino a la mente, Bianco, que esta misma semana, y casi inmediatamente después de la movilización por el 1 de mayo,
que fue de hecho el 30 de abril. La tuvimos en sus redes sociales a la expresidenta Cristina Fernández con un largo posteo donde, entre otros tópicos, hablaba de la necesidad de una reforma sindical, como que no podía seguir mirándose para un costado y había que abordar un tema que muchas veces para el peronismo había sonado tabú. No sé si usted coincide con esta caracterización de la expresidenta. No lo sé porque no sé cuál sería una reforma sindical, puede ser de distintas formas. Yo tiendo a imaginar que si Cristina habla de una reforma sindical, seguramente se refiere a profundizar los derechos de los trabajadores, la protección de los trabajadores, que obviamente son el eslabón más débil siempre en el capitalismo, en el marco de una relación capital-trabajo. Si es eso, por supuesto estoy de acuerdo en una reforma sindical que fortalezca los derechos de los trabajadores, que fortalezca la protección de los trabajadores. Eso es lo que nosotros tratamos de impulsar, de trabajar políticamente desde la provincia de Buenos Aires. Hay experiencias en el mundo muy interesantes para imitar. Por ejemplo, no sé, en España. En España el año pasado se aprobó una ley en donde se le da distintos tipos de derechos y protección a los trabajadores, los llamados trabajadores de las plataformas. Así que si es eso, estoy de acuerdo, pero no sé realmente cuál sería el contenido de la reforma. Si ese es el contenido, yo estoy personalmente y políticamente de acuerdo, de darle más derechos a los trabajadores. Hay algunos otros que sostienen que una reforma sindical tiene que ser más desregulando, flexibilizando las relaciones laborales. Estoy absolutamente en contra de este tipo de reformas sindicales. De las que dan más derechos a los trabajadores, estoy totalmente a favor. De las que quitan derechos, estoy totalmente en contra. Sí, pues se refiere Cristina, estaba tomando algunos de los textuales en este mensaje, hay nuevas modalidades de trabajo y también nuevas actitudes frente a la asociación que se daba en el pasado y tenía su basamento en la solidaridad y que hoy, a partir de muchas modificaciones tecnológicas y culturales, bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Las plataformas, de qué manera la uberización de la economía ha llegado a estas formas, a estas nuevas modalidades de trabajo. Y dice que a partir de muchas modificaciones tecnológicas y culturales se tiende más al individualismo y, bueno, agrega Cristina en este mensaje que hay que aceptar esto, no sin críticas, sino para ver cómo intervenimos sobre esta nueva realidad. Bueno, vayan a saber si se refiere, uno quiere suponer que se refiere entonces a una modernización en el sentido de ampliación de derechos, pero la verdad que también suena un poco a ciencia ficción esto de, en esta etapa libertaria, buscar mecanismos para la inclusión en el empleo registrado o alguno de los postulados que nos decía usted recién, Bianco, porque en realidad la dinámica pareciera ir en el sentido exactamente contrario. Sí, quizá porque el contexto es muy complejo, pero esto mismo pasó, por eso te traía el ejemplo, allá la llaman la ley Rider en España, por los ciclistas, viste, que los que hacen las entregas, Sí. los Rappi y ese tipo de servicios. También en España, en toda Europa, me animo a decir, en todo el mundo, estamos en un contexto, me animo a decir, mundial de pérdida de derechos de los trabajadores. Y a pesar de eso se pudo avanzar, obviamente con un gran trabajo político que hay que hacer para que todos entiendan cuál es la importancia de tener determinada protección social por parte de los trabajadores, que se respeten los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Hay que hacer un gran trabajo político para que todo el mundo entienda ese sentido, ese contenido de esas reformas progresivas. Si son progresivas, yo estoy de acuerdo. Si son regresivas, estoy en contra. Esa es la forma que yo tengo de ver el mundo. Sí. Bianco, ¿qué tal? Fernando Siveira, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería preguntar, bueno, estuvimos en las últimas semanas con una discusión en la provincia a propósito, bueno, primero de la fecha y después del cronograma de las elecciones ya convocadas para el 7 de septiembre. ¿En qué estado está hoy esa discusión? Mira, hoy están convocadas, como bien decís, por parte del gobernador en uso de sus atributos constitucionales y respetando la normativa provincial vigente. Están convocadas las elecciones para el 7 de septiembre. Se han suspendido por este año las PASO, luego de una largos idas y vueltas, digamos así, en la legislatura bonaerense. Ahora se lograron suspender las PASO, y ahora hay una discusión que planteó
que plantearon aquellos que tienen que llevar adelante, quienes tienen la responsabilidad primaria de organizar el proceso electoral, la Junta Electoral, también el juzgado electoral con competencia en materia electoral, con quien seguramente se trabajará a través de un convenio con la Junta Electoral en la organización de las elecciones. Inclusive hemos tenido contactos con la Cámara Nacional Electoral y todos los actores vinculados con la justicia electoral de la provincia y de la nación expresaron su preocupación por los plazos que están consagrados en la ley provincial 5109, que establece determinados plazos para la presentación de listas, para la presentación de alianzas y para la oficialización de boletas, que son distintos a los que se venían utilizando históricamente en la provincia de Buenos Aires, y todos han sugerido seguir manteniendo esos plazos. Así que ha habido distintas reuniones, una reunión convocada a los jefes de bloques por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires para explicar esta necesidad de modificación de los plazos, también una reunión de la que participé, convocada por la Comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en donde se plantearon estos mismos temas y en donde me animo a decir que hubo un consenso absoluto de todos los bloques y de todas las fuerzas políticas para modificar esos plazos. Ajá. Así que seguramente en los próximos días habrá alguna presentación de proyectos en ese sentido, porque hubo consenso pleno, así que va de suyo. Está Va de bien. suyo. La última sesión en la legislatura y hubo unos cruces bastante fuertes dentro del bloque de Unión por la Patria. Bueno, una legisladora, creo que Silvia González, no me acuerdo bien el nombre, creo que, bueno, hablaba de que falta dentro del mismo bloque de diputados de Unión por la Patria una convicción para hacer oficialismo en la provincia y de responder a las directivas y los objetivos del gobernador Kicillof. Sí, te apuntalo ahí, Fer, declaraciones en ese el mismo sentido de Facundo Tignanelli, el presidente del bloque del bloque peronista en la Cámara Baja, diciendo que es falso que la Cámpora no esté acompañando al gobernador. Bueno, tenemos al ministro de Gobierno en línea, sería bueno que nos diera esa visión de si el gobernador lo cree también. Mira, yo no voy a hacer una interpretación ni voy a decir una opinión propia, voy a describir la realidad. Que en primer lugar me parece bien que estas discusiones se den donde se tienen que dar, que es en la legislatura, ¿no? Que es el lugar natural en donde se debe dar el debate político. En la Argentina, obviamente, en el Congreso Nacional y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y a mí me parece perfecto que todos los diputados, todos los senadores provinciales expresen sus puntos de vista. Respecto de esto último, mira, yo lo que digo es que el bloque oficialista en algunos casos ha apoyado los proyectos del Ejecutivo y en otros no. De hecho, ha presentado proyectos exactamente en contra. El gobernador, en uso, repito, de sus atribuciones constitucionales, planteó el desdoblamiento de las elecciones, respetando la normativa vigente, y se presentó un proyecto en contra. O sea que en ese caso puntual, el oficialismo no hizo oficialismo. En el caso del presupuesto... Pero estoy describiendo, sí, sí, queda claro. No estoy dando una opinión. Si el gobernador dice A y su bloque dice no A, y bueno, no es oficialista. Es una cuestión de lógica. No estoy haciendo una interpretación ni nada de eso. Estoy describiendo la realidad. Perdón, Bianca, usted caracteriza hoy por hoy, con esta foto por lo menos, que el bloque que conduce Facundo Tignanelli técnicamente no es oficialista para ustedes. No, estoy diciendo que en un caso puntual presentaron un proyecto de ley que no se terminó tratando por falta de votos, que iba en contra de lo que había establecido legalmente y en uso de sus atribuciones el gobernador. Pero no, por eso no es una opinión, es la verdad, es la realidad. Y la única verdad es la realidad. Y que el hecho que hoy el Kicillof esté gobernando sin presupuesto, sí. Ahí también jugó algún papel falta de apoyo del bloque de Unión por la Patria. ¿Ustedes creen eso o nada que ver? Mira, ahí entiendo que fue una negociación compleja hacia fin de año, en donde no estaban los votos para votar todo lo que se había presentado desde el Ejecutivo, que básicamente era el presupuesto, que incluía
los recursos necesarios para el financiamiento de los vencimientos de la deuda que nosotros heredamos de la gobernadora Vidal y la ley fiscal impositiva, y para la cual, sobre todo para el capítulo de financiamiento, se lo suele llamar endeudamiento, se necesitaban 2/3 y no estaban los votos. Después, no sé, yo no soy el que lleva el vínculo desde el Ejecutivo con la legislatura, no conozco los detalles de esta situación, pero por lo pronto no estuvieron los votos. Claro. Va a haber un acto el 24 de mayo, ¿no? ¿Se anunció? ¿Va a haber un acto del movimiento? No se anunció. Puede ser que hagamos un acto, estamos analizando la situación, pero no se anunció todavía ningún acto. Sí hay muchas demandas de sectores que forman parte del movimiento Derecho al Futuro, de hacer un plenario, de volver a discutir, como hicimos el año pasado en Florencio Varela, en donde hubo un plenario en donde había 10 carpas, en donde se discutieron distintos temas vinculados con la producción, el trabajo, la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, las universidades, 10 carpas temáticas, digamos, en donde se dio un profundo debate, con mucha participación de la gente que quiere participar, ¿no? Algunas personas que forman parte de organizaciones políticas, de organizaciones sociales, trabajadores, pero también gente común, por decirlo de alguna forma, que no tiene una militancia organizada. Se dieron cita para discutir todas estas cuestiones y después se hizo un cierre con un acto político. Hay una demanda muy muy fuerte para volver a repetirlo, así que estamos viendo la posibilidad de organizarlo en alguna fecha cercana, pero todavía no se ha anunciado públicamente. Bianco, a mí me falta un montón de la lectura fina que tiene nuestro compañero Fernando Silveira, y hay un montón de cosas que se me escapan de la interna del peronismo, por eso le voy a preguntar, y discúlpeme, lo más brutal posible. En algún momento, por lo menos en estos últimos días, ¿hubo alguna conversación entre Cristina y Axel Kicillof para empezar a delinear una estrategia común con vistas a las elecciones, para la integración de las listas sobre todo? Porque la verdad que pareciera que en otras oportunidades el gobernador lucía desde afuera casi como un convidado de piedra a la hora del armado de las listas. No sé si este es el caso diferencial o está sucediendo por ahora lo mismo. Mira, no lo sé, por lo pronto a mí no me consta que haya habido, pero obviamente el gobernador a mí no me cuenta todas las charlas que tiene él políticas, no corresponde tampoco, ni es un reclamo. El gobernador sabe qué cosas tiene que mantener en reserva, obviamente, y qué cosas puede comentar o decir con sus ministros. Lo que sí te digo es que hubo una reunión en donde se empezó a trabajar el tema técnicamente, no políticamente, pero también técnicamente, para establecer los mecanismos de una lista de unidad, para empezar a trabajar una lista de unidad. Eso fue, no me acuerdo la fecha, pero te digo un suceso que tuvo lugar esa fecha, el día del partido entre Argentina y Brasil, el que ganó Argentina, si mal no recuerdo, 4-1, y habíamos empezado a titular cuáles eran los distintos aspectos que teníamos que acordar entre los tres principales sectores de lo que hoy es Unión por la Patria, sí, el peronismo, digámoslo así, pero lamentablemente al otro día se presentó ese proyecto que comenté anteriormente, que iba en contra de lo que había establecido el gobernador, y se rompió esa mesa. Y desde entonces no hubo más mesa de discusión respecto de la unidad ni de la conformación de las listas. No ha habido ninguna otra reunión en ese sentido. Bien, ¿qué tal, Bianco? ¿Cómo está? Lo saluda Franco Misraji. ¿Qué tal? Muy bien. El juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo en una entrevista reciente, que la Corte debiera resolver el caso Vialidad antes de las elecciones. Digo, si la Corte deja firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner, debiera ser detenida e inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos. ¿Qué opina al respecto? ¿Considera que la Corte no debería expedirse en plena campaña sobre este tema, ya que puede cambiar el escenario electoral? ¿Cómo ve esta consideración de Ricardo Lorenzetti? No, esto lo que siempre dijimos, esto es una maniobra del Lofer muy clara, toda esta causa es una maniobra muy clara del Lofer de persecución política hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y es efectivamente un intento de proscripción de una posible candidatura de Cristina. Es lo que hemos dicho, es lo que vamos a seguir sosteniendo, y es lo que si sucede lo vamos a condenar públicamente. Pero
Ya lo hemos dicho repetidas veces y lo reforzamos y lo vamos a seguir diciendo. Es persecución política, es un intento de proscripción de Cristina en caso de que ella considere presentarse en la elección nacional. Me parece que es sencillamente eso y ha quedado, me parece que múltiples veces en evidencia pública. Es una condena que no tiene ni una sola prueba sobre la expresidenta. Bien, perfecto. Bianco, para ir finalizando, habrá visto que en las últimas horas recrudecieron las declaraciones del presidente y de su entorno, de sus activistas digitales y del dispositivo de comunicación que lo rodea, sobre determinados periodistas en particular. Han ido sistemáticamente. Bueno, nosotros tenemos muy cercano el caso de Roberto Navarro, que sufrió una agresión. Todo tiene que ver, todo apunta a una agresión relacionada con su posicionamiento editorial, pero incluso a posteriori, antes y a posteriori de eso, el presidente ha instalado una suerte de eslogan diciendo que no odiamos lo suficiente a los periodistas, se ha empezado a marcar a algunos comunicadores, se pide la cabeza en los medios de comunicación que los tienen como empleadores de algunos de esos referentes. ¿Cómo están siguiendo desde la provincia de Buenos Aires este tipo de episodios? Mira, obviamente con mucha preocupación, realmente con mucha preocupación, porque es algo que obviamente nosotros en la provincia no lo hacemos y jamás se nos hubiera ocurrido hacer, a pesar de que, bueno, yo te lo digo por mi caso personal, muchos periodistas me han faltado directamente el respeto al aire, insultándome, pero yo entiendo que forma parte de la cuestión. Yo preferiría siempre que si un periodista se refiere a mí, o a la política o al gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo haga con respeto y con argumentos, cosa que a veces no pasa. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy, muy distinta es salir a condenar, a señalar periodistas, etcétera. Quien hace política, los que hacemos política, los que tenemos una responsabilidad institucional, sabemos que estas son las reglas de este juego, a pesar de que a veces no estemos de acuerdo con esas reglas. Yo siempre creo que tiene que primar el respeto y los argumentos por sobre las agresiones, tanto de un lado como del otro, pero condenamos muy, muy fuertemente cualquier intento de acallar periodistas, de acallar opiniones. Pero repito, para mí siempre además tienen que ser con mucho respeto y con argumentos, porque si no el debate que se hace sobre la base de las agresiones personales o ese tipo de cuestiones tampoco suma. Pero sí, muy preocupados y condenamos todas esas prácticas, obviamente. Bianco, gracias por estos minutos con nosotros, ha sido muy gentil. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.